relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y efectivamente nos acompaña en este momento Julio Fierro de Terray. Él es uno de los expertos colombianos que participó en el estudio de impacto ambiental del proyecto Loma Larga en Quimsacocha, es decir, el estudio crítico que se realiza a este estudio de impacto ambiental que fue ya aprobado, se mantuvo en reserva, se logró que se levante precisamente la reserva por las gestiones de la Asamblea Nacional para poder conocerlo y en definitiva es uno de los temas que preocupa profundamente a la provincia de la Azuay. Julio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, pues sería importante conocer un poco la historia de los estudios que se hacen o de esta evaluación crítica que se hace a los estudios, cómo se involucraron ustedes y cómo llegaron, cómo pudieron acceder a este documento. Bienvenido. Cordial saludo, muchas gracias por la invitación y bueno, hacer un par de aclaraciones pequeñitas. Una es que yo no pude estar esta mañana en la rueda de prensa, estaba convocado pero me fue imposible asistir. Y ya pues respondiendo a tu pregunta, nosotros fuimos contratados para evaluar solamente una parte de esos estudios que tienen que ver con el ciclo del agua, con la calidad del agua y con los riesgos relacionados con el proyecto, particularmente el depósito de relaves. Ahora, Julio, bueno, sería importante entrar en materia y sería importante conocer qué es lo que ustedes encontraron. Se trata de una evaluación crítica de estos estudios que además han sido polémicos aquí en Cuenca, en la provincia de la Azuay, en los otros cantones de esta provincia ante las preocupaciones de que se haya ratificado la autorización y la concesión, en este caso a Dundee Precious Metals, para iniciar la explotación en Loma Larga, en el páramo de Quimsacocha. Incluso ha generado algunas preocupaciones que este proyecto minero haya sido excluido de la moratoria, cuyo acuerdo se llegó en las mesas de diálogo entre el gobierno nacional y el movimiento indígena, hasta no contar con una ley que reglamente la consulta previa, libre e informada. Sería importante que usted pueda comentarnos precisamente de estos resultados de esta evaluación. ¿Qué es lo que encontraron? Bien, nosotros evaluamos el ciclo del agua, lo que presentó la empresa minera, en donde hay un argumento central que ellos utilizan para establecer una viabilidad ambiental del proyecto, y es que si bien los páramos son tomados eventualmente como zonas de recarga de agua, esa recarga es muy superficial y solamente discurre esa agua por suelos de páramo, es decir, el agua sí se infiltra en los páramos, recorre cortas distancias, suponemos nosotros, porque no hay ninguna claridad al respecto, y puede alimentar de pronto algunos cursos de agua. El proyecto minero, la extracción, las excavaciones subterráneas que se van a hacer, estarían por debajo de esa zona en donde el agua se recarga. Y el argumento central del estudio de impacto ambiental es que no hay relación entre las aguas subterráneas someras de baja profundidad y las aguas subterráneas profundas. Perdón, no Julio, obstante, en este punto justamente uno de los temas polémicos ha sido la existencia o no de aguas subterráneas que podrían generarse a través de esta contaminación hacia otros sectores. Las aguas subterráneas sí, no hay discusión. Ellos encontraron niveles de aguas subterráneas, algunos a profundidades relativamente menores de pocos metros, y otros más profundos, a algunas decenas de metros. Es decir, no hay como una discusión sobre si hay aguas subterráneas. La discusión central es si las aguas subterráneas profundas tienen una relación con las aguas subterráneas poco profundas, y también si esas aguas subterráneas, si ese sistema de aguas subterráneas separado de acuerdo con la empresa minera, qué tanta relación tiene con las aguas superficiales. Y en esta evaluación crítica, como tú correctamente la llamas, hubo participación
de geólogos, de geotecnistas, de hidrólogas, de geoquímicas, expertas en evaluación de calidad de aguas, y a partir de la misma información de la empresa y de un levantamiento ambiental rápido que hicimos durante 4 o 5 días en el mes de mayo de este año, lo que encontramos es, primero, no hay una investigación rigurosa, casi que no hay ninguna investigación sobre el objeto geológico que es donde se acumulan las aguas subterráneas profundas, es decir, no estudiaron las rocas. En estas rocas, el espacio físico para que el agua pueda acumularse, fluir, son las fracturas. Dentro de las fracturas están las fallas geológicas, están otros tipos de rasgos denominados diaclasas y prácticamente no hay información al respecto. Entonces, simplemente se asume que esas fracturas no existen, que las rocas son impermeables, pero reitero, no hay ningún dato de soporte y cualquier persona que tenga cierta experticia, que sepa ver simplemente qué es una fractura en las rocas, lo que puede ver es que esas fracturas están allí y por lo tanto asumir la impermeabilidad de esas rocas es un criterio de inicio completamente equivocado. Y sobre ese criterio de inicio está basada toda la hipótesis de desconexión que propone la empresa minera en sus estudios. Hay otras omisiones, otros errores en sus modelos poco soportados, por ejemplo, qué tanto llueve, qué tanto se infiltra, en qué tanto llueve hay una subestimación sistemática, es decir, cuando ellos muestran en el estudio lo que modelan versus lo que han medido, siempre se ve que el modelamiento, los resultados de modelamiento son menores y todos esos errores les sirven para construir argumentos que, reitero, no tienen suficiente soporte. Y la otra cosa es que hicieron un modelamiento matemático de las aguas subterráneas muy limitado a donde está su yacimiento minero, y ese modelamiento matemático alguien asume sin tampoco aclarar de qué manera o por qué, que lo que se infiltra es el 1%, cuando hay otros estudios en páramos ecuatorianos en donde el 61% del agua lluvia tiene el potencial de infiltrarse. Y eso también es, digamos, por ahí están los resultados en páramos colombianos. Así que, pues, lo que hay aquí es una serie de presunciones que siempre operan a favor de la empresa minera en el establecimiento de estas hipótesis. Así que la conclusión es, no hay estudios suficientes ni del agua en la atmósfera, ni del agua que discurre, pero lo más incompleto es la parte geológica pensada en esa geología como el repositorio de las aguas subterráneas. Así que obviamente los páramos están reconocidos como lugares de infiltración regional, no hay nada al respecto, no hay estudios hidrogeoquímicos para saber hasta dónde llega el agua que se infiltra en el páramo de Quimsacocha, lo que uno podría además, y con esto termino esta parte de tu pregunta, lo que uno podría plantear es que hay un principio de precaución y con todas las incertidumbres y con todas las omisiones del estudio de impacto ambiental es absolutamente imposible que se pueda tomar una decisión en afirmativo respecto a la explotación minera, máxime cuando, por ejemplo, la semana pasada en Colombia, que también es un lugar, el país donde más páramos hay en términos de área y los páramos son más grandes, un magistrado del Consejo de Estado acaba de recordarle al gobierno colombiano las obligaciones que tiene respecto a la prohibición de la minería en los páramos y a la protección que estos ecosistemas, que son absolutamente claves en la regulación del agua, pues, se está a la espera en el país, en Colombia. Ahora, Julio, insistiendo, quizás podríamos decir que estos estudios de impacto ambiental que presenta la empresa y que han sido aprobados para dar el visto bueno y abrir el camino para que la empresa pueda avanzar en la explotación, en este caso en el páramo de Quimsacocha, se sustenta en supuestos y en estudios que no han sido realizados de manera competente y de manera profunda, es decir, estudios absolutamente superficiales. Sí, los estudios son superficiales no solamente en lo que se refiere al ciclo del agua,
hay otros dos temas que quisiera comentar. Uno tiene que ver con la calidad de agua y es algo que se ha venido también discutiendo desde hace muchos años y es la gran cantidad de arsénico que existe en las rocas del páramo de Quimsacocha. No solamente hay arsénico, sino que hay otros metales pesados, incluso están detectados en el estudio de impacto ambiental, pero pues casi que se soslayan. Hay cantidades altas de níquel, de zinc, de plomo en muchas de las quebradas que han sido estudiadas, pero voy a permitirme leer un párrafo que me parece muy ilustrativo de la poca responsabilidad que está teniendo la empresa minera cuando se trata de las grandes posibilidades y potencialidad que tiene el proyecto minero de contaminar de manera fuerte y quizá a futuro estudios con más detalle para explicar la presencia de las altas concentraciones de esos elementos, entre paréntesis, arsénico, cobre y plomo, cierro comillas. No es a futuro que hay que investigar la existencia y las dinámicas de estos elementos que son muy peligrosos para la salud humana y que se constituirían en una amenaza a la salud pública, no solamente de los trabajadores humanos, en general del ecosistema. Es ahora que tiene que haber esa información de manera que la decisión que tome la autoridad ambiental pues se haga con base en la mejor información posible. Así que en los temas de calidad de agua también hay una gran deficiencia en términos de esa información porque ya se detecta que en algunas de las corrientes de agua natural de la zona, sin que haya la minería que revuelca el suelo, el subsuelo y que saca elementos tóxicos a la superficie, haya comenzado a darse en términos de explotación. Así que aquí también un llamado al principio de precaución y a que la autoridad ambiental ojalá revise toda esta información. Nosotros, por supuesto, el informe que nosotros hagamos, este informe sombra, esta evaluación independiente, estará a disposición de los ciudadanos y también ojalá de la autoridad ambiental para que se tengan unas miradas y unos criterios técnicos, por supuesto, diferentes a los de la empresa minera. Aquí quizás para que nos quede un poco más claro, aquí mucho se ha dicho que es necesario, incluso en esto ha participado la Universidad de Cuenca, en la necesidad de conocer cuál es la situación, las características y las condiciones del agua en este momento. También la cantidad de agua que hay en este momento para poder de alguna manera hacer un seguimiento y compararlo después en caso de que pueda llegar a darse la extracción minera, si es que efectivamente hay contaminación o no. Nos han dicho que ahorita no hay contaminación y nosotros hemos afirmado de alguna manera esto al aseverar que si todavía no se da la explotación minera, la extracción de estos materiales, definitivamente no podría haber contaminación, pero no es así. Lo que se tiene es que ya para muchos metales pesados y para arsénico, hoy algunos cuerpos de agua ya tienen excesos y ya están por encima tanto de la normativa ecuatoriana como de las sugerencias que la Organización Mundial de la Salud tiene al respecto. Y esto lo digo a partir de información que está consignada en el estudio de impacto ambiental. Entonces alguien podría decir, bueno, si allí ya hay arsénico, ¿por qué no permitir la minería? Porque la minería va a sacar mucho más arsénico y el desequilibrio que se va a generar en términos de la calidad de aguas, pues va a ser inconmensurablemente mayor, porque no hay ninguna otra actividad humana que saque una cantidad tal de material del subsuelo, y de lo que estamos hablando es de millones de toneladas de rocas que van a ser desechadas en la superficie y justamente en la parte más alta de las cuencas que son abastecedoras de agua, y en ese sentido, pues uno no entiende cómo se permitiría un proyecto que con base en muchas suposiciones puede llegar a arriesgar de manera permanente y perpetua. Yo soy geólogo, para que digamos se tenga en cuenta que cuando hablo de perpetuidad, es perpetuidad pensando no en vida humana, sino en la vida de todos los seres humanos que vengan hacia el futuro. Así que aquí también hay que hacer una evaluación
de estos derechos de tercera generación, porque el impacto perpetuo, el impacto a perpetuidad es un impacto transgeneracional. ¿Quién nos da a nosotros hoy el aval o el permiso o la posibilidad de llegar a afectar las generaciones futuras? Pues yo creo que ahí hay unas preguntas que también son muy interesantes y que por supuesto trascienden a lo que un geólogo hoy puede decirle a los oyentes, pero creo que hay una necesidad de revisión de normativas, creo que hay una necesidad, encontramos, por ejemplo, y tú ya lo mencionaste, una dificultad en el acceso a una información que tiene que ver con los derechos colectivos, porque los derechos al ambiente sano son derechos colectivos e incluso ya están reconocidos por las Naciones Unidas como derechos fundamentales. Entonces, ¿cómo es posible que haya una restricción en el acceso a los estudios de impacto ambiental que eventualmente viabilizan una actividad que puede llegar a afectar la salud, la tranquilidad y la provisión de agua para un segmento importante de la población en la provincia de Azuay? Definitivamente ha sorprendido que prácticamente estos estudios se mantuvieron ocultos, se les declaró como reservados. Deberíamos realmente preguntarnos cuál es la razón para que estudios de esta naturaleza, que tienen una importancia como la que estamos exponiendo en este momento para la calidad del agua, para la salud del agua y por lo tanto de la vida, puedan mantenerse bajo esas consideraciones. ¿Cuál es el siguiente aspecto que ustedes encontraron, Julio? Coméntenos. La relavera. Los relaves son una tipología de desechos que son siempre correlativos a la minería de metálicos, donde hay explotación de cobre, de oro, de hierro, de plata. Siempre hay la necesidad de hacer una trituración y luego una molienda de las rocas que contienen estos metales de interés. Y esa molienda va a llegar a generar una especie de arenilla, una arena de grano muy fino o limos gruesos, partículas pequeñitas que van a posibilitar el ataque químico con diferentes sustancias. A veces se usa cianura, soda cáustica, ácido sulfúrico, es decir, una serie de contaminantes para poder extraer el metal de interés. El resto de cada granito de arena, cuando ya se le extraen en el proceso que se denomina beneficio, esos metales de interés, pues es desechado. Pero allí van a haber metales pesados, va a haber muchos elementos tóxicos y además va a haber restos de esos otros elementos tóxicos que fueron usados en el proceso. Los relaves son la gran dificultad que hay hoy en la minería de metálicos, porque están fallando sistemáticamente y se tienen cientos de casos de fallas de presas de relave que han dado lugar a la muerte de más de 2.000 personas a lo largo y ancho del mundo. Han sido casos catastróficos que se han dado precisamente en torno a las relaveras. Vemos en Brasil. Catastróficos en Chile y particularmente Brasil, pero pues ahora están ensayando otra tipología de relaves en donde ya no los ponen saturados, no los ponen llenos de agua, sino que les sacan un poco de agua y los dejan con una cantidad de agua relativamente menor, alrededor del 15%. Esos relaves los llaman equivocadamente relaves secos. No son secos, se llaman relaves filtrados, igual que en la vida común, cuando pensamos en la ropa que lavamos. Seco es que no tenga humedad. Sin embargo, están utilizando de una manera para mí inadecuada y tendenciosa la palabra de relaves secos. Son relaves filtrados, es como los bautizó Golder, que es la empresa consultora de referencia del sector minero, y ellos tienen unas restricciones para usar los relaves o para dónde poner esta tipología de relaves. Y esas restricciones son importantísimas. Y hay dos restricciones fundamentales. Una sismicidad que no sea alta, y pues los estudios que vemos sobre sismicidad histórica y la sismicidad que ha sido medida en el estudio de impacto ambiental son bastante precarios. Y dos, y más importante aún, porque los sismos pues ocurren espaciados bastante en el tiempo. El segundo punto son las lluvias, y las lluvias sí no ocurren espaciadas en el tiempo. Las lluvias son un evento que ocurren con una frecuencia semanal, incluso a veces con una frecuencia diaria. ¿Y qué es lo que se plantea para este tipo de relaves? Que solo pueden ser dispuestos en zonas donde llueva
menos de 50 milímetros al mes. Y lo que tenemos y que está registrado en el propio estudio de impacto ambiental es que siempre, siempre en la estación más cercana y prácticamente siempre en todas las estaciones, cada mes llueve más de esos 50 milímetros que están planteados como límite. Es decir, esto es para zonas completamente secas y donde no llueva. No es el caso de Ecuador, no es el caso de Colombia, donde también nos lo están ofreciendo como una gran tecnología, no es el caso de Guatemala, de sectores de México, etcétera, etcétera. Es decir, ahora resulta que muchos poblados de Latinoamérica serán o seremos conejillos de indias para ver si esto funciona. ¿Cuál es el riesgo allí? Que si tenemos unas zonas muy lluviosas, a largo plazo o incluso a corto plazo, los relaves que ellos cuidadosamente, esperaría uno, les han sacado el agua, van a tender a saturarse. Y cuando estén saturados, ni siquiera tienen una estructura, así sea precaria, que es como las han venido haciendo siempre, de contención, porque allí la hipótesis es lo que vamos a poner son relaves secos o relaves de muy baja humedad. Y si lo que se tiene es esa posibilidad de que el relave se sature o que aumente muchísimo en humedad, allí ya está un encadenamiento de posibilidades y es que los relaves fluyan, que la relavera, el depósito de relaves colapse y fluya, ante lo cual mínimamente debería haber un modelamiento de eso, hasta dónde llegaría, con qué velocidad llegaría. Hay ciertos estudios que plantean que incluso esa relavera que falle podría pasar hasta Cuenca. Nosotros pues no hemos revisado en detalle esto, pero es que eso no le corresponde a nadie más, sino a la empresa minera y por supuesto a la autoridad ambiental exigir que esté esa información. ¿Cuál va a ser la velocidad? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Cuál va a ser el espesor de esa lámina de agua para Y nada de establecer esa los análisis información de amenaza o consta, peligro? y nada de esa información consta a ese detalle en estos estudios. Ni en el detalle ni en ningún detalle. Es decir, Nada. esa probabilidad de falla simplemente se soslaya, se dice que es algo muy improbable, pero yo creo que no se puede aceptar un criterio tampoco garantista cuando se trata de las vidas humanas. Es decir, esto ha matado gente en muchos lugares del mundo y no, allí hay otra ilustración perfecta de esta especie de indolencia, por decirlo menos, de los consultores de la empresa minera y por supuesto también de la empresa minera. Podemos aseverar, Julio, que estos estudios, que la empresa a través de estos estudios estaría buscando minimizar los riesgos, quizás no entregar la información completa precisamente para que no haya todas estas dudas y esta oposición que de hecho ya existe, conociendo los riesgos de implementar un proyecto de esta naturaleza en una zona tan vulnerable como es Quimsacocha. De ninguna manera podría considerarse estos estudios que cumplen o no cumplen, mejor dicho, con las condiciones y las características técnicas y de estudios para que sean usados a manera de insumo para poder autorizar que el proyecto avance. Tal cual, encontramos que de manera sistemática ocurren omisiones, ocurren deficiencias en los estudios, ocurren ausencias en esos estudios, porque lo que hay es una inmensa complejidad y esa inmensa complejidad no está considerada en ninguno de los componentes que nosotros revisamos. Y allí también hay que decir que consideramos que hay una debilidad normativa cuando se permite que sea la empresa minera la que decida cuál es el contenido de sus estudios, porque pues allí quizá es el gato cuidando a los ratones, es decir, no hay una mirada independiente. En Colombia se está planteando que las empresas mineras paguen efectivamente los estudios de impacto ambiental, pero que no tengan una relación contractual con quienes lo elaboran, es decir, que haya una independencia de manera tal que haya esa posibilidad de no omitir. Yo fui consultor, hace muchísimos años yo fui consultor ambiental para empresas mineras y pues yo sé qué es lo que sucede cuando se comienzan a encontrar
todos estos peligros que genera la actividad minera y sé a qué presión están sometidos los consultores. Así que definitivamente hay unos esquemas inadecuados, Ujú. unos esquemas que no permiten que haya independencia ni autonomía ¿Debería el de los Estado consultores. contrarrestar estos estudios? ¿Es una responsabilidad del Estado ecuatoriano en este caso o el Estado de cualquier país el poder contrarrestar, verificar efectivamente si estos estudios están cumpliendo los requisitos para desarrollar estas actividades de manera responsable? Aunque ese es otro debate, ¿no? De si existe o no existe en el mundo una minería responsable. Pero esto debería pasar por una responsabilidad del Estado. Yo creo que el Estado debería tener una información robusta que permita ver los costos de la actividad minera. Esa información robusta pasa por cuáles son las zonas de recarga de acuíferos, en donde incluso aquí hay alusiones constitucionales a que esas zonas tienen que ser protegidas. Igual Uh -huh. sucede en Colombia, en Ecuador son constitucionales y en Colombia están no a nivel de constitución, sino a nivel de ley. Debería haber una muy buena línea base de país, no de empresa minera, una buena línea base sobre dónde están los metales pesados y en qué concentraciones, dónde hay excesos de arsénico. Debería haber también, por supuesto, estudios sistemáticos, rigurosos. Yo creo que esa información en el caso de Quimsacocha sí está, no por supuesto generada por la minera, sino por instituciones oficiales como Etapa, y es dónde están las cuencas abastecedoras de agua. Eso debería tener una prelación. Deberíamos tener una mejor investigación sobre qué puede pasar con cambio climático, pero allí, a propósito, también es importante anotar que la mayor parte de información hidrometeorológica es escasa, no tiene una buena duración en el tiempo, es decir, son estaciones hidrometeorológicas o con muchos faltantes de información o muy cortas en el tiempo, y cuando uno tiene poca información de antecedencia es muy Uh -huh. difícil estar prediciendo cuáles son los eventos con periodos de recurrencia estadística de 100 años. Así que otra vez lo que tenemos es una serie de incertidumbres, pero esas incertidumbres no se resuelven a favor de la preservación ni se resuelven a favor o en clave de protección de la vida humana y de los ecosistemas, sino se resuelven es a favor de un proyecto minero, a favor de que esto sí se pueda hacer, se pueda permitir y se le pueda dar viabilidad. Y definitivamente pues creo que el principio de precaución no está siendo observado en los estudios de la empresa minera. Es decir, hay una serie de omisiones y deficiencias que deberían entonces, aquí voy a citar una sentencia de constitucionalidad colombiana, que las sentencias de constitucionalidad son, los abogados las estudian porque comienzan a ser referentes. Hay cuestiones ecuatorianas que son referentes para Colombia. No es solamente que Colombia sea referente en términos de corte constitucional, sino que los abogados van viendo estos desarrollos normativos, y hay una sentencia, la C-339 de 2002 en Colombia, que dice que en caso de que haya incertidumbre, eh, la decisión tiene que inclinarse hacia la protección ambiental. Eso lo resuelven los abogados con un latinajo que es indubio pro ambiente. En el caso de que tengas dudas, tu decisión como autoridad reguladora debe inclinarse hacia la protección ambiental, y yo creo que ese debe ser como la sombrilla que rija las decisiones de cualquier autoridad ambiental en el mundo, particularmente cuando tenemos muchas incertidumbres por poca información y porque además lo que se viene con cambio climático es la exacerbación de eventos extremos. Ahora, Julio, quizás esto no está dentro de unos estudios de impacto ambiental, pero es necesaria una reflexión sobre el costo o los recursos económicos que dejan estas actividades en cada uno de los países frente a los pasivos ambientales que quedan. Sí, yo creo que ahí está la reflexión central. Y para eso se necesitan estudios y análisis costo-beneficio. Siempre nos hablan del empleo, del PIB. Cuando hicimos estudios, algunos investigadores en la Contraloría General de la República de Colombia
una serie, 4 libros que se llama Minería en Colombia. Lo que encontraron los economistas es que el aporte de la minería al PIB en Colombia era muy, muy marginal, que ese aporte no alcanzaba el 1% y que en las regiones, y que las regiones mineras eran las regiones con peores indicadores en educación, en salud. Entonces también se trata de que llenemos de argumentos de costos y beneficios. Si el beneficio es el empleo, ¿cuánto es el empleo? Si el beneficio es el aporte al PIB, ¿cuánto es el aporte al PIB? Y los costos ambientales, ¿qué significan? ¿Cuánto ha significado en términos de salud pública, en términos de desplazamiento forzado para algunas comunidades? Yo estaba en la cordillera del Cóndor viendo el desplazamiento que sufrieron los Shuar. Entonces, yo creo que todas esas cosas se tienen que plantear, porque simplemente decir que la minería trae beneficios, pues es un discurso incompleto. Debemos generar análisis costo-beneficio para ver si realmente esa minería deja lo que las cifras que nos están dando, y allí tenemos una debilidad, y es que hay poca información cuantificable de esos costos ambientales, sociales, que también está dejando la minería en muchos territorios. Bueno, Julio, el tiempo es corto, tenemos que ir cerrando este diálogo, pero sería importante conocer el día de mañana a las 5:30, 17:30, en la Universidad de Cuenca van a hacer la presentación mucho más detallada de lo poquito que hemos podido hablar ahora, de lo que es esta evaluación crítica al estudio de impacto ambiental del proyecto Loma Larga. ¿Quiénes nomás participarán? Pues van a estar representantes de Mining Watch, que fue quien contrató a Terrae, a quien yo represento, y van a estar también otras organizaciones sociales. Hay decenas de organizaciones sociales que están involucradas en la defensa de ese territorio, que creemos que no solamente tiene una grandísima belleza, que tiene un valor simbólico, sino que además es la que está brindando agua para decenas de miles de personas, y creo que vale la pena tener muchos elementos para una toma de decisión respecto a si por unos empleos y por no sé qué fracciones, décimas en el PIB, esto sería viable. Definitivamente se arriesga el agua, definitivamente no se sabe en cuánto se arriesga el agua, ni se sabe en cuánto eventualmente se podrían arriesgar vidas humanas cuando se tienen unas relaveras no estudiadas. Bien, queremos agradecer a Julio Fierro, él es geólogo, es un experto colombiano del grupo Terrae de Colombia. Le queremos agradecer, Julio, por haber estado con nosotros y darnos algunos detalles de lo que ha sido este trabajo que se ha realizado en torno de uno de los proyectos emblemáticos de los últimos gobiernos y uno de los proyectos de mayor preocupación en nuestra provincia. Son las 19:50. Antena 1 Radio Video.